Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Monseñor Eugenio Lira, secretario general del Episcopado Mexicano. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, para mí un honor estar con ustedes. Ha sido una gran alegría y un privilegio conocer esta Universidad Vasco de Quiroga, una universidad de inspiración católica que quiere formar auténticamente profesionistas, líderes comprometidos con la sociedad. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de la institución ahora que la conoce? Bueno, mire, estoy muy impresionado primero por quienes la conforman. Son hombres, mujeres que tienen claro qué es lo que debe ser una universidad y que han puesto también todos los recursos en cuanto a infraestructura y medios necesarios para brindar a los estudiantes una formación de calidad profesional que además tenga una visión trascendente. Creo que eso es lo bonito de esta universidad. Desde su punto de vista, tomando en cuenta que don Vasco de Quiroga es el guía espiritual de la institución, ¿qué debe implementar en la práctica la escuela para cumplir su función como universidad católica? Yo diría que un humanismo católico, algo que distinguió a Vasco de Quiroga, a Tata Vasco como también se le conoce, fue cómo de su unión con Dios brota un amor natural al prójimo, a toda persona, una conciencia de la dignidad de todo hombre y de toda mujer y de sus derechos fundamentales. Y una universidad debe formar profesionistas así, no solamente hombres y mujeres que conozcan desde el punto de vista científico cómo funcionan las cosas y la técnica para que sucedan, sino que además pongan estos conocimientos tanto en el campo de las ciencias de la salud como de las ciencias económico-contables u otras más, comunicaciones, derecho, no solamente pongan esto a servicio de obtener algún recurso, sino mirando el bien de la persona humana, hacer que todo sirva a la persona humana. ¿Cómo transformar estos elementos, como el amor del cual nos habla, en elementos prácticos, en acciones específicas dentro del aula? Bueno, en ese sentido yo creo que es muy importante que los catedráticos entiendan que conforman una comunidad educativa junto con los alumnos. Ya hemos pasado del modelo unidireccional de profesor, que es el que enseña y el alumno es nada más como un receptor, a una educación interactiva, donde de alguna manera esa comunidad aprende junta en el camino de la vida. Los profesores, yo llevo muchos años también de profesor universitario, poco a poco hemos ido entendiendo que podemos aprender mucho del alumno, no solamente cuando preparamos una clase, sino en el mismo momento de interactuar con los estudiantes, aprendemos muchas cosas. Y esto es muy importante porque vamos labrando así una comunidad educativa, que no solamente va conociendo el aporte de la sabiduría que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos y que llamamos ciencia o la tecnología, sino vamos teniendo una visión mucho más trascendente, más profunda de la realidad. Los alumnos aprenden más de lo que miran que de lo que escuchan. De pronto el alumno observa mucho al profesor cómo actúa, cómo se desenvuelve en el ámbito laboral o en el ámbito laboral del cual le cuenta. En ese caso podemos tomar en cuenta al profesor como un ejemplo a seguir. ¿Cómo debería ser ese docente ejemplar? Yo diría, si me permite, voy a comenzar por una frase de lo que no debe ser. No debe ser esquizofrénico, es decir, tener una personalidad dividida. Hay que entender que debemos ser hombres y mujeres integrales, que logremos una armonía entre lo que somos, lo que queremos llegar a ser y lo que hemos sido. Necesitamos esa armonía en nuestra vida y por eso yo creo que un docente debe ser integral, entender que el maestro no solamente comunica conocimientos intelectuales, científicos o académicos, sino que comunica el arte de vivir. Entonces yo creo que en ese sentido la Universidad Católica tiene un plus, porque además de que debe tener una excelencia académica en la forma y medios para educar, requiere también darle al alumno una visión más profunda
sobre sí mismo, sobre la realidad, sobre el sentido de la vida, sobre la ética, con un fundamento serio. Y en ese sentido creo que el maestro debe ser un ejemplo integral, tanto en su vida personal como profesional y docente. Vivimos en un contexto social de consumismo, de ser desechable, de úsese y tírese. ¿Es posible de pronto, o cómo hacer posible que el docente se abstraiga de esto para en realidad transmitir los valores, cosas que trascienden el trato humano? Yo me acuerdo de una imagen que vimos todos en las pantallas de televisión, en los noticiarios, cuando el tsunami entró a aquella playa y un hombre ya mayor no se dejó arrastrar por el tsunami, sino estaba aferrado a una palmera. Yo diría que hoy estamos viviendo un cierto tsunami cultural, donde la dictadura del pensamiento único nos obliga a pensar que solamente es real lo que es material y únicamente es valioso lo que proporciona alguna satisfacción física, sexual o emocional. Y esto nos ha llevado como a una visión parcial de la realidad, a perder identidad, a quedar encerrados en la soledad del individualismo relativista y que nos hace esto fácilmente manipulables. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos reducir al rango de objeto de placer, de producción o de consumo, con las consecuencias que hoy vemos. Una sociedad donde hay mucha inequidad, donde hay mucha injusticia, donde hay mentira, donde hay violencia, donde hay muerte. Frente a esta realidad no podemos dejarnos arrastrar por ese tsunami que lleva al caos. Un tsunami no tiene una dirección inteligente, lleva al caos. Debemos parecernos a aquel hombre que se aferra a aquella palmera para no dejarse ir. ¿Y qué es aferrarse a una palmera? Es tener identidad. Los psicólogos dicen que una persona madura es aquella que adquiere una personalidad sólida, equilibrada y libre, capaz de asumir las propias responsabilidades y relacionarse sanamente con los demás. En ese sentido, creo que el docente y también el alumno, todos debemos ir tendiendo a ese nivel de madurez para ser firmes, para tener bases sólidas y poder construir y no dejarnos arrastrar. Lo primero es darse cuenta de esto y querer, porque ya después será más fácil el cómo. En el caso de las escuelas católicas que de repente a lo mejor se quedan cortas, ¿qué podría sugerirse en cuanto a la función que deben desempeñar dentro de la sociedad para fomentar los valores? O sea, ¿qué es aquello desde su punto de vista que le falta hacer a las universidades católicas o aplicar? Bueno, ¿cuál es la misión de una universidad católica? Brindar educación. La educación forma a la persona, no solamente para saber ciertas cosas y llevarlas a cabo, sino para educarse en el arte de vivir. Un vivir que no está aislado de los demás, que es un convivir. Y en ese sentido creo que la Universidad Católica debe brindar una excelente educación de calidad en todos los aspectos, tanto en sus contenidos como en la forma de transmitirlos, y además ofrecer el plus de una identidad. Ayudar al alumno a entender que la realidad es más allá de lo material, de lo que es satisfactorio en el aquí y en el ahora, y a tener una visión de futuro trascendente, que le lleve a un compromiso donde sea capaz de pensar en los demás para contribuir a un desarrollo integral del que nadie quede excluido, entendiendo que esta es condición sin la cual no va a tener una realización personal y no hay una realización social. Entonces yo creo que la Universidad Católica lo que ayuda al hombre y a la mujer que se educa en ella es a esa visión más profunda, es el plus que ofrece la Universidad Católica, de que no deba perder su identidad. Claro, todos vamos en un proceso, pero es importante no quedarnos atorados en esta vivencia de la identidad, sino ir avanzando cada vez más. Hoy la sociedad lo está necesitando. No perdamos identidad, porque si la perdemos, ya no tenemos mucho que ofrecer. Si se le piden 3 políticas específicas que debieran aplicar las universidades católicas. Bueno, yo diría un profundo amor por la verdad y suscitar, como lo decía Benedicto XVI, en los estudiantes el amor por la verdad, comprendiendo que la verdad existe y que el ser humano es capaz de conocerla. Segundo, entender que esa verdad no se debe quedar solamente en el ámbito intelectual, sino que debe traducirse en una vida concreta. Y tercero,
que esa verdad conduce siempre a un compromiso social. El Papa Francisco ha hecho mucho hincapié en este aspecto. Todos vivimos en este mundo, formamos parte de él, estamos interconectados en una serie de relaciones complejas, familiares, sociales, nacionales e internacionales, y todos debemos comprometernos a ser solidarios unos con otros para edificar un país, México, un mundo donde a todos haga posible un desarrollo integral. Yo creo que serían estos algunos aspectos que me parece que deberíamos considerar en las universidades. Por último, para cerrar la entrevista, algunos jóvenes se encuentran distantes de pronto de la Iglesia Católica y ¿qué decirles a ellos para atraerlos, para poderles hacer llegar el mensaje de Jesucristo? Yo les diría, no se dejen arrastrar por el tsunami. A veces pensamos que somos originales cuando en realidad estamos dejando arrastrar por la dictadura de un pensamiento único, como dice el Papa Francisco. Un pensamiento que además conviene a unos cuantos, ¿eh? Hay que abrir los ojos y darnos cuenta que muchas veces se pretende imponer este pensamiento único porque eso hace a la persona que pide identidad, sentido de vida, que queda aislada en la soledad, ya lo he dicho, del individualismo relativista y que la haga fácilmente manipulable porque se explotan sus necesidades físicas, sexuales, afectivas, sociales. En este sentido yo invitaría a los jóvenes a que si ven el tsunami no digan, me pongo de moda y me dejo arrastrar. Solo se vive una vez en esta tierra. Hagámoslo con identidad. Busquemos la verdad. Seamos apasionados. Decía Erich Fromm que la vida no es una respuesta, sino una pregunta. Y el joven que no se ha dado cuenta de eso, no ha empezado a vivir. Y esa pregunta habría que dejar que sea respondida. Y yo simplemente les diría, vengan y lo verán, vengan y lo verán. Dejen que Jesús se acerque a su vida y escúchenlo. No van a perder nada y van a ganar todo, como decía Benedicto XVI. Y por otro lado, aquellos jóvenes que quieren integrarse, que quieren cooperar, que quieren participar, ¿cómo hacerlo? ¿Qué decirles? ¿Dónde participar? ¿Cómo participar? Bueno, mire, yo diría que cuando uno quiere algo, busca cómo. Hace un tiempo alguien me preguntaba, un periodista, sobre cómo realmente ser participativos en la sociedad, y les decía, cuando a un joven le gusta el fútbol, no le dice necesariamente, mira, en tal lado puedes conseguir tus tenis, en tal lado tu balón, en tal lado puedes jugar fútbol. No, lo primero es apasionarse. Cuando yo tengo interés en algo, le busco. Y el que busca encuentra, como dice Jesús. Yo invitaría a los jóvenes, a todos, claro está, pero especialmente a los jóvenes, a entender que tenemos el presente y el futuro del mundo en nuestras manos. Vivimos la realidad de la globalización y ahora estamos mucho más relacionados unos con otros y más interconectados. Frente a esto tenemos que preguntarnos qué mundo queremos construir. Y esto requiere que primero busquemos la verdad, que busquemos qué es la persona humana, qué es el universo, qué sentido tiene la vida, qué es el auténtico progreso, qué elementos debe tener en cuenta para luego ver cómo se va a implementar y la parte que yo puedo desempeñar. Será muy difícil dar recetas concretas porque no es lo mismo este asunto para un médico que para un químico, que para un biólogo, que para un abogado. Es decir, de acuerdo a la realidad de cada uno, se debe ver cómo aterrizar todo esto. Pero lo primero, yo diría, es querer. Cuando uno quiere, y lo vemos con la gente, ¿no? Cuántas personas sin ningún recurso, que a veces la familia dice, no vas a perder el tiempo con un deporte. Cuando quiere jugar fútbol, van y ven cómo lo hacen para conseguir sus tenis y para conseguir el balón y para irse a buscar un lugar donde puedan jugar. Cuando uno quiere algo, le busca. Yo diría, lo primero que necesitamos es querer, para después poder. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado este día en el estudio y por su visita y sus conceptos. Muchas gracias a ustedes, sus órdenes, y que esta universidad siga brindándole a la sociedad lo que está necesitando. Profesionistas bien preparados que además tengan una calidad humana católica que haga que contribuyan al desarrollo integral de todas las personas. Muchas gracias. Pues muchas gracias al público por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente.